las causas de la enfermedad, básicamente ambientales, y les dijimos, mire señores del Ministerio, no puede existir esta realidad, no puede existir estos 3.000 enfermos de sensibilidad química múltiple, esa documentación del Poder Judicial que realmente les dan un factor limitante, incapacitante, y que ustedes digan que no existe esta enfermedad. A partir de ahí se creó una comisión de expertos, tanto parte del Ministerio como enfermos propuestos por las asociaciones, que evidentemente en esos médicos, que son por muchos sectores y en casi todos los juicios, se hablan de médicos alternativos y de ahí todo lo que os podéis imaginar de comentarios que se hacen incluso en sala. Pues estos expertos, juntamente con los expertos del Ministerio, están elaborando un protocolo que en breve se va a publicar. Salió noticia en el periódico la semana pasada. Estuvimos en esta misma semana en el Ministerio de Sanidad y nos dijeron que en el plazo de un mes va a salir este documento. Ese documento, evidentemente, no va a servir de gran cosa, somos conscientes, pero es un documento donde realmente, a partir de él, no nos podrán decir que no existe esta enfermedad. También hemos hecho a través de las asociaciones viajes a Ginebra, a la OMS, para intentar pues que incluyan esta enfermedad en el CIE, que es un código de enfermedades, porque a partir de ahí pues podríamos conseguir que los enfermos de esta enfermedad puedan ir al médico de cabecera y les den el motivo de baja. Porque como todos sabéis, para que te den la baja médica hay que estar en un código, hay que ver un libro y poner un numerito, que es el motivo por el cual estás de baja. Incluso en el ordenador dice o se atreve a decir los días de baja que vas a estar. Pues bien, con que estos enfermos no tienen ese código, pues el médico de cabecera no les puede dar la baja. ¿Por qué va a servir ese documento? Va a servir porque nunca más se diga que esto no existe y cuando el paciente vaya al médico de la seguridad social, pues le tengan que dar la baja médica, enviarle a un especialista, crear especialistas, formar a los médicos y en definitiva también formar a la sociedad, porque hay muchos libros sobre esta materia, siempre son con los pájaros de la mina, porque nos están avisando de lo que pasará. Nos están avisando que la sociedad hemos constituido un sistema de consumo que nos está llevando a este tipo de situaciones. Son enfermos, me gustaría que os tuviera Pilar para explicar cuál es su situación, cuál es su día a día, pero evidentemente son personas que tienen una alimentación, tiene que ser puramente ecológica, no pueden llevar ropa normal porque están llenas de tóxicos, no pueden salir de sus casas en muchas ocasiones, no pueden coger el metro, no pueden coger el autobús. Si me permites un momento, Jaume, no sé si sabes que ha aparecido una enfermedad de estas como la vigorexia, que llaman a las personas que están obsesionadas con comer sano. ¿No lo conocía, hablar de eso? Le han puesto un nombre a las personas como que le gustan, no me acuerdo cuál era el nombre, pero yo creo que irá por ahí. Claro, esto no interesa. Es una enfermedad que no interesa. Es una enfermedad que, más allá de que las causas son conocidas, son creadas, son ambientales, va en contra de todo lo que significa el beneficio de la empresa farmacéutica, de las empresas de alimentación. Porque si es un enfermo que cuando el médico especialista, hay doctores en Barcelona especializados en la materia, les dicen control ambiental, no comas lo convencional, eso ya no interesa. Que la sociedad no coma lo convencional no interesa. No tomes medicación, porque la medicación te va a perjudicar. Eso no interesa, porque la empresa farmacéutica no puede crear ninguna solución milagrosa. Les dicen, la causa está en el medio ambiente, tienes que ir a vivir en el campo. Eso tampoco interesa. Es decir, que las soluciones, el control ambiental, no coges el teléfono móvil. No utilices, esto va contra las televisiones, las antenas de telefonía móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Es una enfermedad que la tienen que ocultar porque no interesa, porque está demostrando en definitiva el desastre de la sociedad que hemos creado. Y eso no interesa. Por eso se empezó diciendo que no existía. Pero ahora, delante de la realidad de cada vez hay más enfermos, ya no pueden decir que no existe. Ahora, ¿qué tienen que decir? Que es un problema psicológico. Y desde Alemania, curiosamente desde Alemania, nos llegan informes de que la sensibilidad química múltiple es un problema psicológico que en definitiva la consecuencia es lo que determinarás. Yo no sé si os acordáis de una película de estrenos TV de los años 80 que era John Travolta, que era un niño burbuja. ¿No os acordáis? Yo creo que estaba hablando un poco de eso, ¿no? Yo creo que en aquella época no lo entendía, pero realmente estaba hablando de una persona que era sensible a los tóxicos. ¿No te acuerdas de esa película? No me acuerdo de la película, pero esta película existe hoy día. En Valencia hay una chica que justamente se le llaman chica burbuja porque está en un estado extremo de sensibilidad química múltiple y realmente vive prácticamente en una burbuja. Él ha tenido que estar en una clínica en Estados Unidos donde realmente la situación que viven es de burbuja.
Bueno, ¿y la demanda en sí en qué va a consistir? En definitiva, la demanda es consecuencia de todo eso. ¿Qué pasa? Que hay centenares de personas en Cataluña que solo con el diagnóstico de sensibilidad química múltiple no pueden ir a los servicios sanitarios porque les dicen que no existe. Claro, la Constitución habla del derecho a la sanidad y no especifica qué enfermedades tienen derecho a la sanidad. Dice que todo el mundo a título universal. Pero no solo eso. La mayoría de personas con esta enfermedad han sido trabajadoras. Con lo cual... ¿Trabajadores de la sanidad o de trabajadores en general? Trabajadores en sanidad, pero estadísticamente... ¿Muchos trabajaban en hospitales? Sí, personal de limpieza, personal de auxiliares sanitarias de los hospitales, sobre todo de los hospitales. Una de las causas, ya hemos dicho, son factores ambientales. Los productos químicos, evidentemente, son utilizados con mucha más potencia en un hospital, en un personal de limpieza, y esto está relacionado directamente, en definitiva, o este tipo de personal o personal que ha estado expuesto a fumigaciones. Es otra de las fumigaciones. Hombre, lo de las fumigaciones, nosotros vamos a empezar también una campaña potente sobre el tema, porque yo creo que es de las barbaridades más graves. ¿Sobre los chemtrails? ¿Vais a empezar? Vamos a empezar porque... mira, pues eso, te puedo decir que hay muchísima gente esperándolo. Yo te voy a apoyar y te voy a poner en contacto con gente incluso aquí en Barcelona que está con ese tema. O sea, a ver, las fumigaciones no permiten fumar afuera de una escuela, que me parece perfecto, pero pueden fumigar en el interior. Pero ¿cómo vais, a dónde vais a dirigir esa demanda? ¿A qué instancia? Porque ese es el gran problema. No. Hay mucha gente deseando hacer ese tipo de demanda, pero no sabe a quién dirigirse. A ver, más que demanda es campaña. Hay una campaña de difusión. A veces las cosas hay que empezar dando información. Aquí en Cataluña hay bastante información. Yo te digo, personalmente he llevado 80, 70 casos de personas afectadas por fumigaciones que han conseguido la invalidez absoluta por accidente de trabajo, porque la mayoría de ocasiones se puede localizar que la exposición ha sido en el puesto de trabajo. Tú estás hablando de las fumigaciones convencionales. Yo estaba hablando de los chemtrails, de todas estas... Claro, pero... También se les llama fumigaciones actualmente. Sí. Yo hago las fumigaciones convencionales. Bueno, pues no sé, ¿quieres añadir algo? Un poco el objetivo de la demanda es, pues si estas personas tienen el mismo derecho, tanto por haber trabajado, que eso ya no es solo un derecho, sino que es un contrato con la administración, porque han cotizado por un concepto que se llama asistencia sanitaria, pero también por el derecho universal de cualquier ciudadano de tener derecho a la sanidad pública, no puede ser que llegue el médico de cabecera y les digan que esto no existe. Hasta ahora decían no existe, ahora tendrán que decir no existe, aunque el Ministerio de Sanidad lo ha reconocido, pero en todo caso seguirán siempre estando asistencia sanitaria. ¿Por qué? Porque no hay un medicamento a dar, pero sí que hay terapias que realizar, sí que hay consejos que dar, sí que hay un control biológico, un control ambiental que hay que realizar, que hay que dar instrucciones, que hay que formar a la gente y hay que formar a la sociedad de que realmente existe esta enfermedad. Es una demanda que muy difícil de ejecutar, porque evidentemente nos tendrán que decir si existe ese derecho a la sanidad por parte de estos enfermos, porque no se puede excluir a ningún tipo de enfermedad al derecho de la asistencia sanitaria adecuada, pero de alguna manera pues intentaremos hacer ruido, que se entere la sociedad que existen estos enfermos y que no se le está prestando lo más básico, que es el derecho a la asistencia sanitaria. Y preguntarle a Jaume, porque has hablado de ese proyecto colectivo, de que se reconozca, pero ¿tenéis algún ejemplo de casos concretos? Quiero decir, de personas que se les haya aceptado, en su caso, que padecen sensibilidad química múltiple. O por lo menos demandas en curso, ¿habéis ganado alguna? Me gustaría que nos contaras un poco de esto en tu experiencia. Sí. De hecho, el primer paso que hicimos es ir al Ministerio de Sanidad con unas 100 sentencias judiciales que reconocían 100 personas que están afectados con esta enfermedad y en la mayoría de los casos incapacitados para realizar ningún tipo de trabajo, es decir, con un grado de gravedad importante. A ver, esto se discute mucho, pero es que hay casos tan evidentes que es difícil pensar que no pueda existir esta enfermedad. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona. 50 personas entraron en un local donde el viernes por la tarde se había fumigado con un producto que ahora está prohibido, que es el clorpirifos, que es un organofosforado. Durante el fin de semana no se ventiló, a las 8 de la mañana llegaron el personal, primero el de limpieza y a continuación a las 8 de la mañana pues los trabajadores del centro cívico, psicólogas, administrativas, trabajadores sociales. Al cabo de 1 hora y media tuvieron
que salir todos a la calle, cerrar el centro durante 2 semanas, y de esas 50 personas al mismo día habían unas 30 y pico con sintomatología distinta, y de esas hay 12 personas que están con la misma enfermedad, la sensibilidad química múltiple, acompañado también del síndrome de fatiga crónica, con la cambialidad absoluta. Eso fue durante 2 horas y medias expuestas a ese producto en unas condiciones ambientales determinadas. Con lo cual, eso, el trabajo, siempre es un pequeño laboratorio. Nos indica que unas personas determinadas que eran sanas antes de entrar, después de salir son enfermas. Sabemos el producto que se ha utilizado o aproximadamente la cantidad del producto que han utilizado. Sabemos las condiciones de climatización ambientales, si había o no había ventilación, si había aire acondicionado, si había calefacción. Conociendo eso, sabemos que hay una consecuencia. Eso vemos después que hay muchísimos más enfermos que no se conoce exactamente el día y el lugar donde fueron expuestos a un producto químico, pero sabemos que la sociedad existe de forma brutal en la alimentación, en la ropa, en el medio ambiente, en los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Una serie de tóxicos que llevan a la misma conclusión porque llevan después a la misma enfermedad. Con lo cual sí que hay muchos casos que concretamente se conoce y están enfermos. Y con sentencias, sí, sí. Sentencias en Barcelona, en Madrid, en Superior de Justicia de Cataluña, incluso han llegado algunas al Tribunal Supremo. Lo que nos ha contado. Sí, pero ¿puedes repetir el nombre? El producto que se utilizó en ese caso fue un organofosforado, pero tenemos sentencias de disolventes, tenemos casos de... Bueno, es que hay multitud de casos. Organofosforado, ese caso era un clorpirifos, pero hay muchísimos. Clorpirifos. Antes hablábamos del tema de cómo afecta esto. Es decir, estudiando los efectos de los organofosforados, sabemos que hay alteración de la personalidad, con lo cual multitud de personas expuestas a estos productos pueden tener también depresión, ansiedad, incluso durante el embarazo. La exposición a estos productos son inhibidores de ácido fólico, con lo cual puede ser que haya en el feto haya problemas del funcionamiento del sistema nervioso, porque evidentemente está relacionado. Y eso hay muchísima bibliografía, pasa que está escondida, pero hay muchísima bibliografía. Bueno, pues tremendo lo que nos estás contando. Yo creo que... Un pequeño detalle. En pediatría hay niños enfermos con sensibilidad química múltiple. Ahora han retirado una menor de su madre porque es enferma de sensibilidad química múltiple. Y hoy un pequeño detalle. Está permitido, pues esto cuando lo tuve que buscar, está permitido en España que los alimentos de bebés tengan organofosforados. Es decir, está permitido, hay un porcentaje que está permitido. ¿Por qué? Porque claro, supongo que es imposible encontrar cereales que no tengan organofosforados, pero es que es la cadena alimentaria lo que está provocando esta situación, con lo cual los bebés desde los 0 días de su vida ya están tomando, primero lo que están tomando sus madres. En Sabadell han hecho un estudio que en la placenta tenía un alto porcentaje de DDT, prohibido desde los años 50. Pero ya tiene las placentas un porcentaje altísimo de DDT. Pero eso cuando nacen las criaturas ya se les expone por obligación a este tipo de productos durante toda su vida. Bueno, acabamos de oír de una persona experta, sin ningún tipo de duda, datos que francamente a mí ese día yo no pude ir. Y cuando pude escuchar su ponencia, aun sabiendo que de todos esos datos, me puso la piel de gallina. ¿Cómo nos estamos... a ver, la misma administración está fumigando mal en la administración, está fumigando mal en los hospitales, se está cultivando mal. Vamos, se está enfermando de forma sistemática a la población sin ningún tipo de reparo. Dando los datos que da él, viendo cómo los niños están expuestos desde un inicio y a partir de la toxicidad que ya llevan sus madres se les pasa a través de la placenta, pero es que después toda esa toxicidad igualmente se sigue alimentando a través del tipo de alimentación que se les da, de la toxicidad que lleva. No sé qué mundo queremos generar, pero creo que esta enfermedad no solo es una enfermedad. Para mí es el grito necesario para cambiar el sistema de vida. El grito tranquilo, el grito sosegado, pero el grito que ponga
las cosas en su sitio y nos ayude a cambiar a todos, porque